O situaciones en las cuales muchas veces son grandotes, más de 30, y siguen sin saber qué hacer con su vida. Y están perdidos en las cuestiones básicas. No quieren estudiar, no quieren trabajar, a veces ni estudian ni trabajan. Es decir, dificultades para resolver su identidad ocupacional. En los varones, lo que prima son dificultades para controlar los impulsos. La agresividad. Entonces, porque un tipo se me puso adelante en el semáforo, soy capaz de dar la vida. Bajo con un fierro y le rompo el acto. Porque a mí nadie se me pone adelante en el semáforo. Entonces, en los varones aparece la dificultad para controlar los impulsos. Y en las mujeres no paternadas en la emancipación aparece lo que nosotros llamamos una falla en la antena de la selección de la pareja sexual. Es decir, esta mujer está así en el mundo. Aparece un paparulo de mal pronóstico, atorrante, que no tiene futuro, y ella dice, es un príncipe azul, encontré al hombre de mi vida. Y todos le dicen, pero vos lo viste bien, sí, es divino. Yo sé que tiene ese problema, pero conmigo va a cambiar, dice ella. Conmigo va a ser distinto. Y si el padre no interviene, se casa con el paparulo. Tiene hijos con el paparulo. Y sufre terriblemente. Porque son hombres irresponsables. Son grandes irresponsables. Esta avería es típica de una mujer que no ha sido paternada. Porque el primer hombre de la vida de una mujer, ¿quién es? Es tu padre. Es el que te dice, este tipo vale la pena, este tipo no vale la pena. Por supuesto que tu hija no va a querer escucharme. Pero si no se lo digo, ¿quién se lo va a decir? Y los padres tienen miedo a los hijos. Entonces los dejan equivocarse en cosas que después el hijo tiene 10 años para recuperarse de un hijo o los hijos de por medio. Lo cual es una situación bastante difícil. Les presento un estudio. Hay muchísimos, infinidad. Les presento uno solo porque no quiero abrumarlos con datos. Este es el estudio más importante. Se llama Creciendo con un solo padre. Se siguieron a 20.000 chicos. Se despejaron las variables, por ejemplo, condición social, situación socioeconómica, grado de cultura. Se despejaron las variables y se trató de seguir el tema de chicos bien paternados o chicos sin función del padre. Esa variable. 20.000 chicos por 20 años. Imagínense lo que fue este estudio. ¿Qué se estudió? Les digo 3 variables que se estudiaron. Se estudió riesgo de interrumpir estudios secundarios, riesgo de permanecer sin estudiar ni trabajar por periodos prolongados y riesgo de embarazo en la adolescencia. Por ejemplo, ¿qué resultados se obtuvieron con estos chicos? El riesgo de permanecer sin estudiar ni trabajar es un 50% más alto de chicos con déficit o fallas de función del padre. El riesgo de interrumpir estudios secundarios es un 100% más alto de chicos con déficit de función del padre. El riesgo de embarazo en la adolescencia es un 100% más alto en chicos con déficit de función del padre. Otro estudio muestra que, escuchen bien porque esto es muy interesante, el índice de correlación que existe entre delito y función del padre es 800 veces más fuerte que el índice de correlación que existe entre delito y pobreza. Repito, el índice de correlación que existe entre delito y función del padre es 800 veces más fuerte que el índice de correlación que existe entre delito y pobreza. Si un chico nace en condición humilde o pobre, pero tiene un buen padre, no va a tener en general problemas con la ley. Ahora, vos podés ser de guante blanco, pero tenés dificultades con tu función del padre, probablemente seas un transgresor, tengas conductas transgresivas en relación a la ley. Los estudios
nos invitan a pensar cómo restauramos la función del papá. ¿Qué hacemos para restaurar la función del padre? Esto es un poco la propuesta que yo les traigo. O sea, no estoy acá para asustarlos ni para... No, al contrario, para darles esperanza, decirles que todo esto se puede restaurar. Que se puede restaurar con acciones muy simples y muy sencillas en donde los padres pueden hacer cosas muy importantes y las madres también. Entonces, yo les traigo algunas propuestas para restaurar la función del padre. Básicamente dos propuestas. La primera, la reconexión emocional del hijo con el papá. Y la segunda, que los papás aprendan a poner límites de nuevo. Como los dos caminos fundamentales para restaurar la función del papá. Antes de entrar acá, ¿qué significa reconectar emocionalmente a un hijo con el padre? Significa básicamente lo que yo les dije, dos cosas. Primero, tiempo a solas. Los papás tienen que tener tiempo a solas con sus hijos. Sin la mamá. Tiempo a solas. Es la única manera. No hay vínculo que no se establezca si no es compartiendo tiempo en común. ¿Haciendo qué? Lo que vos tengas ganas de hacer. Entonces, para que se dé esta reconexión emocional, el padre tiene que tener tiempo a solas con el hijo. Y segundo, el padre tiene que aprender a hablar con el hijo. Tiene que aprender a poner al padre. Los hombres nos cuesta un montón. Para sacarnos una palabra tenés que hacer mucha fuerza con un varón. Y yo lo primero que les sugiero a los papás es que le digan a sus hijos aquellas cosas por las cuales ellos están orgullosos de ellos. Entonces yo, en mi consultorio, lo llamo al papá, lo llamo al hijo y le digo, Señor, porque sé que a los hombres les cuesta, hago un pequeño truquito y le digo, de todas las cosas que usted seguro que tiene en la cabeza, que son muchas, sé que le va costando Dios, dígame dos nomás, dos cosas que a usted le encanten de su hijo. Entonces el hijo empieza a pensar, ya lo ves trabajando, transpirando. Bueno, una, pero que sea característica de su hijo, que usted lo ponga muy feliz y muy... Entonces empieza, bueno, sacando el hecho de que es un poquito inquieto, no, le digo, problemas no quiero, le estoy preguntando lo que realmente, o sea, que me diga algo hermoso de su hijo sin que me cuente los problemas de su hijo, no, solamente algo hermoso. Él me cuenta, me dice, es generoso, sabe tener amigos, tiene unos amigos vagos, ¿quiénes son? Entonces le pregunto al padre, entonces el padre empieza a hablar bien del hijo. Si ustedes vieran cómo los hijos se empiezan a emocionar, la conmoción que es para un hijo escuchar que su papá está hablando bien de él delante de otra persona, ustedes se darían cuenta la fuerza que tiene la palabra de un papá en la vida mía. Yo me emociono muchísimo en mi trabajo. La temperatura de lo que pasa en eso es absolutamente hermoso. Quizás por primera vez un papá le dice al hijo, hijo, yo me emociono ahora de recordarlo, yo estoy orgulloso de eso. Por ahí papá nunca se lo pudo decir en palabras. Este hijo tiene acá como un déficit muy importante de la palabra del papá. Pero yo le pido a los papás eso, que le digan cosas buenas a los hijos, que no intervengan solo para retar o solo para poner el límite, que la felicitación y el reconocimiento de las cosas buenas es un arma poderosísima para mejorar la vida de los hijos. Y segundo, con respecto a la palabra, les pido esto a los papás. Llévate a tu hijo y contale tu vida. ¿Qué le cuentes? Todo, contale cómo conociste a tu mujer, cuántas novias tenías antes, cómo era tu papá, cómo eras vos cuando eras chico, dónde vivías, qué te pasó cuando te casaste, por qué elegiste el nombre que él tiene. Todo, contale todo. Es decir, esto es lo que yo le hago. Yo cuando llamo al papá, al hijo, entonces le empiezo a preguntar, cuéntame, ¿usted de dónde viene? ¿Su abuelo de dónde era? ¿Usted de qué labura? ¿Cómo es su trabajo? ¿Por qué le gusta su trabajo? ¿Con quién trabaja? ¿Dónde conoció a su esposa? ¿Dónde le dio el primer beso? Empiezo a contarle cosas que el hijo dice, eso nunca me lo contaste. Entonces, el papá empieza a contar cosas y la experiencia de un papá para un hijo es invalorable.
Por supuesto, todo papá tiene la sensación de cuando vos le decís, tu hijo no te da bolilla. Pero cuando vos le contás una experiencia así, te aseguro que tu hijo no se lo olvida nunca más. La función del padre es la función de la palabra, es la función de poner palabra, de decirle al hijo cómo es la vida, de contarle su propia experiencia, de llevarlo a tu lugar de trabajo y que mire dónde trabajás, que sepa lo que haces, con quién estás, que por ahí se pase una jornada o dos con vos en el trabajo para que veas cómo es tu trabajo, que trabaje con vos. La cantidad de chicos que yo he visto mejorar simplemente porque van a trabajar con su papá y porque ven cómo labura su padre y ven lo responsable que es. ¿Y saben lo que aprenden en 2 días esos chicos? Aprenden lo que no han aprendido en años, simplemente porque lo vieron y compartieron con su papá.